Muy bien, la semana pasada estuvimos con el capítulo 1, cerrando, ¿no? El gran milagro que el Señor hizo en Zacarías, su esposa, ambos ya viejos, ella estéril. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Muy bien, y hoy vamos por nuestra tercera prédica. Hermanos, son muchas las personas que hoy se denominan creyentes. Según las estadísticas, en Colombia en el año 2022 habían 11,000 iglesias cristianas. Eso es mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que dice creer en Dios. Sin embargo, hay muchos cristianos que son incrédulos. Y eso parece una contradicción. Porque hay personas que dicen que creen a Dios, que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y son cristianos. Son personas que cada 8 días vienen a la iglesia. Y es una gran incoherencia. ¿Cómo se puede decir que se cree en Dios, pero no creen en su palabra? No creen en su palabra. Hay quienes dudan que Dios cumplirá todo lo que dice la Biblia. Y olvidan todo lo que Él ha cumplido y la misma Biblia es testigo de ello. Es testigo de ello. Otros dicen que sí, la Biblia es la palabra de Dios, que Él es poderoso, pero dudan que es capaz de hacer imposibles. Y olvidan que Él fue capaz de abrir el mar en 2 para que la gente pudiera pasar en medio de Él. Hay muchos que esas historias que están allí, que son ciertas, las ven como algo mitológico, como algo que es figurado. Pero no, hermanos, todo lo que está en la Biblia es un hecho cierto. Y me llama la atención porque nosotros, o muchos, creemos en la historia del mundo. Leemos libros de historia y creemos en las guerras y en Napoleón y todo esto que pasó. Y no fuimos testigos, pero lo creemos. Pero no creemos en lo que la misma palabra del Señor dice. Dudamos. En la Biblia vemos también ejemplos de discípulos del Señor incrédulos. No nos pasa solo a nosotros. Pero ¿qué hizo Tomás cuando el Señor Jesús apareció resucitado ante ellos? Dudó. ¿Y qué hizo? Metió su mano en el costado y hasta que no se cercioró de que las heridas eran ciertas, de que no era un fantasma, entonces ahí sí creyó. Así somos, creyentes incrédulos. Pero no tiene sentido y no debe ser así. No debe ser así. Zacarías mismo, que tuvimos la prédica pasada, también dudó. Por favor, miren ahí el capítulo 1, versículo 18. Recuerden que el ángel le dijo a Zacarías: tu oración ha sido escuchada. Tu mujer va a tener un hijo. Ya viejos y ella estéril. Y escuchen lo que Zacarías dijo en el 18. Le dijo al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es estéril. Mi mujer es estéril. Ese ¿en qué conoceré? Realmente lo que dice en el original es que él pidió una certeza. ¿Cómo puedo estar seguro que eso va a ocurrir? Dudó. ¿Y cómo dudó? Escuchen lo que el ángel le dijo en el 19. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, en que se haga realidad lo que te acabo de decir de parte de Dios. Por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Y nosotros en qué bando estamos? ¿De los que creemos realmente o de los que a veces dudamos de que Dios puede hacer cosas? ¿Es usted un cristiano que cree a Dios? ¿Cree en su poder? ¿Cree en sus promesas? Hoy veremos
El tema de hoy, la anunciación del Señor Jesús. El momento en que Gabriel le anuncia a María que también Dios va a hacer algo extraordinario en ella. El evento más sorprendente que impactó la historia humana. El nacimiento de Jesús. El nacimiento de Dios Hijo. Dios hecho hombre. Dios encarnado. En el cual Dios confirmó que Él es poderoso para hacer cosas imposibles. En este caso, que una virgen pudiera tener un hijo sin haber tenido relaciones con su esposo. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que va a suceder con el nacimiento de Jesús es un cumplimiento de una promesa de Dios allá apenas Adán y Eva pecaron. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, esto es lo que dice el Señor. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Por tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ese es el juicio sobre la serpiente, que es una tipología de Satanás. O Satanás la usó. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, y escuchen, y la simiente suya, la simiente de la mujer, de un descendiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de Eva, un descendiente de Eva te va a herir en la cabeza. ¿Cómo es que matan a las culebras? Por la cabeza. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecó, Dios mismo allí anunció en esto que un día iba a suceder que un descendiente de Eva iba a aplastar a la culebra. Y allí está anunciado el Evangelio, allí está anunciada la buena noticia que un día eso iba a ocurrir. Y pasaron siglos. Y hoy veremos el cumplimiento de esa promesa. De esa promesa. Querido, jamás dude, jamás dude, jamás dude. Aunque el tiempo pase, aunque las cosas no se vean venir, jamás dude de las promesas de Dios. Y jamás dude de su poder. Y jamás dude de su poder. Vamos a leer el texto ahí de capítulo 1, versículo 26 al 38 de Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.
Bendito es el Señor, ¿verdad? Vamos a ir como estamos acostumbrados verso a verso. Y vamos a ir ahí el envío del ángel, del 26 al 28. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Y fue enviado a una ciudad, a Galilea. Al sexto mes. ¿Qué está diciendo? Dios ya había obrado poderosamente en Elizabeth. ¿Recuerdan? La esposa de Zacarías. Y ya ella estaba embarazada. Ya ella llevaba 6 meses. A los 6 meses de ella estar embarazada de Juan el Bautista, ahora Dios envía al ángel Gabriel a una joven virgen en la ciudad de Nazaret, que quedaba en una región, como hoy llamamos departamentos, en la región de Galilea. En el pasado, Dios a través de los profetas, recuerda que ya vimos que en Génesis tan pronto ocurrió el pecado, Dios desde allí ya prometió que un día una simiente, un descendiente de Eva iba a aplastar la cabeza de la culebra, pero luego el Señor sigue enviando mensajes. ¿A través de quiénes? De los profetas. Y a través de los profetas el Señor había estado enviando mensajes de que un día llegaría el Salvador. Y anunció señales. Cuando ustedes miran el Antiguo Testamento, Él da señales para que puedan distinguir cuando Él llegara. Va a ocurrir de esta manera. Y entonces, como cuando Él va a regresar, hay una señal. Todo ojo le verá. Así de que cuando nos digan, mire que Jesús ya regresó, si usted no lo ha visto, no ha regresado. Porque una señal que tiene la palabra que Dios nos ha dado, que cuando Jesús vuelva por segunda vez, es que todo ojo le verá. Lo verán en China, lo verán en Corea, lo veremos aquí, pero si alguien no lo ha visto, entonces no es Jesús. Y lo mismo ocurría con su primer llegada. Dios había hablado a través de los profetas de unas señales que se iban a cumplir para que el pueblo supiera que ya el Señor estaba cumpliendo su palabra, el Mesías. Y en nuestro texto, en estos 2 versículos primero, vamos a ver 3 señales de las que Dios ya había anunciado antes, que ahora se cumplen. Y recuerden que los judíos, cuando a uno le dicen, cuando a usted le dan una promesa de algo, ¿usted qué espera? Que se cumpla. Y cuando le dicen, y estas son las señales, entonces usted está a la expectativa. Y resulta que el pueblo judío estaba en esas. ¿A qué horas vendrá? Las señales no las vemos. Las señales no las vemos. Pues aquí veamos 3 señales en estos 2 versículos que hemos leído. Y la primera señal de la cual el Señor había hablado es que nacería de una virgen. Nacería de una virgen. 700 años atrás de este suceso, a través del profeta Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, Dios había anunciado, 700 años antes de que esto sucediera, Dios había anunciado una señal para identificar al Mesías. Esto dice el profeta, o dijo el profeta ya. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí va. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa en el original Dios con nosotros. Esa es una señal que Dios 700 años atrás ya le había dicho a su pueblo, va a ocurrir en una virgen. En una virgen. Y ahora vemos acá que Gabriel está visitando ¿a quién? A una virgen. Primer señal. Pero ahí hay otra señal. Y tiene que ver con Galilea. Con Galilea. Galilea es otra de las señales. El mismo profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 1, Dios lo inspira para que dé otra señal. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin, escuchen,
Al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Por la dureza del corazón del pueblo de Dios, Israel, el pueblo separado por Dios para él, hubo un momento en que los pueblos de Zabulón y Neftalí sufrieron la invasión de los asirios. Pero en medio de ese castigo del Señor por la dureza de su corazón, Él les envía una señal de que un día iba a venir el Mesías e iba a ser en Galilea. Mire que ya el mismo profeta había dicho, nacería de una virgen, y ahora les dice, y se va a dar en Galilea. Y veamos otra tercera señal aquí mismo. Y es que el Salvador tenía que ser descendiente del rey David. Recuerden un poquito que el pueblo, Dios le había dicho, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y ustedes no van a ser como los otros pueblos. Pero un día ellos desecharon al Señor y pidieron, queremos tener rey como los demás. Qué tontos, ¿verdad? Teniendo a Dios como rey. Y Dios les advirtió. Dios les dijo, mire, si ustedes tienen rey va a ocurrir esto y esto y esto y esto. No, queremos rey, y desecharon al Señor. Y a partir de eso, entonces tuvieron hombres reyes. Y uno de ellos fue David. Y Dios mencionó, y lo vamos a ver allá en el Antiguo Testamento, que el Mesías también vendría a través, tenía que ser del linaje del rey David. Otra señal. Y María, dice el verso que tenemos hoy, dice que Gabriel visitó ¿a quién? A una virgen desposada, ¿con quién? Con José de la casa de David. Cuando dice la casa de David es de la familia, de descendiente de David. Isaías mismo, en el capítulo 9, versículo 7, esto fue lo que dijo, inspirado por Dios. Recuerden, 700 años atrás de que se cumpliera. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría. Hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Y aquí vemos en el texto de hoy que Gabriel está visitando a una virgen que estaba desposada. Desposada no es casada, sino comprometida. Sin embargo, en aquella época, cuando una doncella se comprometía con un hombre, tenía prácticamente toda la connotación de un matrimonio, solo que no lo habían consumado. Él se tenía que ir un año a organizar la casa, donde van a vivir, ¿sí? No como ahora, ¿no? Ahora salen y se van. Y luego al año él regresaba y ahí sí se casaban y consumaban el matrimonio. Entonces, observen cómo la palabra está dándole señales. Recuerden que esto no fue escrito primero para usted y para mí. Recuerden que inicia diciéndole que esto es para Teófilo, un gentil. Así de que los primeros lectores sabían que estaban, y los judíos, estaban esperando señal. ¿Cuándo ocurrirá? Y ahora comienzan a ver, algo va a pasar. Y nos dice que esta doncella estaba comprometida con un descendiente del rey David. Aquí hay algo importante para que, por favor, prestemos mucha atención. Por favor, avancen un poquito ahí al capítulo 3. Y en el capítulo 3 hay una genealogía. Capítulo 3, versículo 23. Que nos muestra varias cosas. Jesús, arranca el 23, ¿no? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía ¿de quién? De José. ¿Y José, hijo de quién? De Elí. Y si usted sigue ahí mirando y llega al versículo 32, dice, ahí aparece el nombre David. Es decir, lo que está diciendo es Jesús era hijo de José, adoptado, ¿no? José era hijo de Elí es hijo de fulano, ese fulano hijo de sutano, y ahí van avanzando hasta que llegan con la cuerda ¿hasta dónde? Rey David. Y si usted sigue avanzando, va al versículo 38, el final, y aquí aparece
que la descendencia es de Adán, y Adán, hijo de Dios. ¿Y recuerdan lo que les mencioné al principio? Que tan pronto Adán pecó, un descendiente de Eva iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, usted se preguntará, este es un estudio con prédica incluida, usted se preguntará, pero venga, ahí no aparece Eva, ¿cierto? Es más, se preguntará, ¿no hay ninguna mujer ahí en esa genealogía? Pues déjenme decirle, queridos y queridas, que en aquella época la mujer, desafortunadamente, pero esa es la cuestión de la cultura, no era tenida en cuenta para nada. No era tenida en cuenta ni siquiera para los censos. De ahí que usted ve el relato cuando dice que el Señor alimentó a 5,000 hombres sin contar niños y mujeres. Las mujeres y los niños no eran contados, solamente los hombres. Y aquí es de aclarar algo importante. Por favor, tengan esto aquí y vayan con sus manitas y abran Mateo 1:16. Mateo 1:16, ahí atrásito. Esta genealogía nos dice que Jesús, hijo de José, y José, hijo de Elí, ¿verdad? Y ahí sigue la cuerda y llegamos hasta el rey David para que se cumpla, ¿qué? Que el descendiente tiene que ser descendiente, el Mesías descendiente del rey David. Sin embargo, miren el capítulo 1, aquí la analogía es al contrario, empieza por 1:2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Entonces vayamos al final, versículo 16. Otro Jacob engendró ¿a quién? A José, marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Qué ven extraño allí? Entre las dos genealogías. Que aquí dice que José es hijo de ¿quién? De Jacob. Pero en la que vimos de Lucas dice que José es hijo de ¿quién? De Elí. ¿Tenía dos papás? No, ¿verdad? ¿Qué sucede? En la de Mateo aparece la genealogía de José, del hombre, por sangre. Realmente José era hijo de Jacob, Pero en el de Lucas, miremos primero ahí antes de que se me olvide. Observen el versículo 6. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró ¿a quién? A Salomón. Y ahí sigue bajando y en el 16 Jacob engendró a José y José era el marido de María y era el padre de Jesús. Esta es la genealogía real de José, el padre de Jesús, genealogía por sangre. Es decir, realmente este sí era el papá natural, ¿sí? Real de José. Pero volvamos a Lucas. Y en Lucas aparece que José es hijo de Elí. ¿Qué sucedió en Lucas? Que esta genealogía es la genealogía de María. ¿Por qué no aparece María? Ya les di la razón. Entonces, lo que hacían allí, en aquella época, el que se casaba con la muchacha era hijo. Lo adoptaban los padres de la muchacha como hijo, como un hijo adoptivo. Hoy en día algunas familias también, ¿no? Le dicen al yerno, este es mi hijo. O a la nuera, esta es mi hija. En aquella ocasión no era que lo dijeran, era que realmente lo adoptaban como si fuera un hijo. Y como a las mujeres no se les tomaba en cuenta absolutamente para nada, entonces esta genealogía corresponde es a María. A María. María es la hija de ¿quién? De Elí. Esto es muy importante. Ustedes ya están enredados. No, pero es muy importante que lo tengamos. La genealogía en Lucas es María, hija de Elí, Elí, hijo de fulano y fulano y fulano, pero no la nombran por la razón que les acabo de decir. Entonces nombran es al esposo. Y en el otro, José sí es hijo realmente de Jacob. Esto es supremamente importante, ¿por qué? Porque nos va a mostrar que Jesús viene súper ligado a David. Por un lado, María, que es la genealogía de Lucas,
es descendiente del rey David, versículo 32. Recuerden, María, pero usan esa José, hijo de, y llegan a David. Es decir, que Jesús en su estado natural, en su estado humano, tiene sangre del rey David. ¿Por qué? Por María, no por José. ¿Por qué? Porque José no es el padre natural. Pero cuando vimos la genealogía en Mateo, donde sí es José, y aparece que José realmente también, él sí viene del linaje también de sangre de David, ¿qué significa? Cuando un padre adoptaba a un hijo, en aquella época, era lo mismo como si fuera un hijo real. Tenía los mismos derechos, las mismas cosas que si hubiera concebido un hijo. ¿Me hago entender? Entonces, por el lado de María, Jesús es descendiente de David por sangre. Por el lado de José, aunque no es por sangre, porque Jesús fue concebido, ya lo vamos a ver a través del Espíritu Santo, sí viene descendiente del rey David. ¿Por qué? Por derecho. Porque recuerden que José, como padre adoptivo de Jesús, a Jesús como niño le daban los mismos derechos que si fuera un hijo real. ¿Entendimos? Así es. Esto es importante y hubiera podido yo pasar por encima y simplemente decirles en Lucas es esto, él es de la genealogía y ahí dice que José hijo de Eli. Lo que pasa es que el día de mañana cuando ustedes hubieran leído Mateo decían, ¿cómo así? Aquí dice Eli, aquí dice Eli. Es importante eso. ¿Ven? Y es importante porque miren las señales. Es una requete confirmación de que la señal de que Jesús tenía que ser descendiente del rey David venía por sangre por María y por derecho por José. Cuando alguien hace una promesa y la cumple, ¿qué decimos? Esta persona es confiable. Pues bueno, Dios cumplió. Dios, las señales que había dado, ¿de qué? Que sería a través de una virgen, y ahora el ángel Gabriel está visitando a la virgen, que sería en la región de Galilea, y ahora está en Galilea, que sería descendiente del rey David, y ahora lo está demostrando. Entonces, lo que nos trae a conclusión es que Dios es cumplidor de sus promesas, que Dios es fiable, que lo que Él dice se cumple en su tiempo, que usted debe confiar en Él. Confíe en Dios porque nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Todo cuanto Él prometió en la Biblia lo ha cumplido y lo va a cumplir. Usted cuando lee las Escrituras va a ver que Él hizo promesas que se cumplieron. Y cuando usted lee las Escrituras hacia el futuro, esté plenamente seguro y segura que esas también se van a cumplir. Dios es fiable. Para quienes les gusta tomar apuntes, el título de la predicación de hoy es Confíe en Dios porque nada hay imposible para Él. Absolutamente nada. Sigamos avanzando y vamos a los versículos que siguen, 28 al 29. Él ya llegó a donde María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, esto fue lo que le dijo el ángel a María: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Lo mismo que decir, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Todas las Biblias no traen esa frase última. Bendita tú entre las mujeres. Arranca diciendo y luego viene al 29. Cuando él le habla a María, María, ¿qué pasó? Se asustó. ¿Quién no se asusta, no? Pero observen que, a diferencia de Zacarías, cuando se presentó el ángel Gabriel, él se asustó al verlo. María no se asusta al ver al ángel. María se asusta por lo que el ángel le dijo, por sus palabras. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y entonces ella se dijo, cuando él le habló, y pensaba, ¿qué salutación será esta? O sea, este saludo tan raro. Sí. Ahora, para que comprendamos un poco más, recuerden que las mujeres no tenían cuenta para nada, y menos las niñas. Las chicas en aquella época, cuando se comprometían, estaban entre los 12 y los 14 años. Es decir, eran unas niñas.
Y como niñas no eran tenidas en cuenta para nada. Cuando en la calle iba la gente y se saludaba, este salve es como cuando decimos hoy en día, hola. Este salve era el saludo que se daban, generalmente a ellas ni las saludaban. Y mucho menos les decían, salve, muy favorecida. Este muy favorecido era generalmente para gente que tenía algún estatus, entonces, pero a ella no. Entonces ahora comprendemos, ¿por qué me saluda así? Comprendemos un poco eso, y eso es importante, vamos a verlo. Ella se perturbó por las palabras, por este saludo. Salve muy favorecida. Este salve, literalmente, en aquel idioma era alégrate. Y vamos a ver por qué. En el idioma de aquella época, recuerden que eso fue en griego, común de aquella época, lo que el ángel le dijo fue, alégrate, muy favorecida. Y esta palabra muy favorecida, lo que estaba diciendo en el original era, llena estás de gracia, llena eres de gracia. Algunas Biblias lo dicen de esa manera. En otras palabras, lo que está diciendo es, el saludo fue, alégrate, llena eres de gracia. La Biblia católica, el pueblo de Dios dice de esta manera, esa sí lo tradujo tal como lo escribió originalmente, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. La Biblia católica no incluye esa frase, bendita tú entre las mujeres. Algunas las tienen. Miren ese saludo a una niña que nadie miraba, a una niña posiblemente muy pobre, a una niña que no era contada ni siquiera en los censos. Era un saludo muy especial. Alégrate, llena de gracia. Y esto es importantísimo entenderlo, entender que María fue, por favor, prestemos mucha atención a esto. María fue llena de gracia. Ella fue receptora de la gracia de Dios, no como la Iglesia Católica enseña que ella es la que da gracia, que ella es la fuente de gracia, es como lo enseña la Iglesia Católica. No, ella es la receptora de la gracia de Dios. Ella fue llena de gracia porque fue el instrumento que Dios usó. Y no sé si le ha pasado a usted, pero a muchos les pasa que María tuvo que ser supremamente especial para que Dios la escogiera. María tuvo que ser una mujer supremamente pura. María tuvo que ser una mujer sin pecado alguno para que Dios la escogiera. Y entonces, ¿dónde dejamos cuando el apóstol Pablo dice en Romanos que no hay bueno ni aún uno? Que nadie busca a Dios. Y ahí está incluido usted, estoy incluido yo, toda la humanidad, incluida María. Es importantísimo entender que María no es la fuente de gracia. Ella es receptora de la gracia de la misma manera que todos los creyentes somos receptores de la gracia. Y esta es la gracia que a nosotros los creyentes, como a María la hizo, acepta al Señor. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, del 5 al 6. Que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dios resolvió adoptarnos como sus hijos a través de Jesucristo por mera voluntad. Y de ahí ya nos está enseñando, no porque nos hayamos ganado nada. Pero dice lo siguiente, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. María, como usted y como yo, si somos verdaderos creyentes, y era una mujer justa también recibió la misma gracia. No se ganó nada.
porque delante de Dios ninguna obra puede servir para ganar su favor. ¿Y por qué lo dice Jair? Efesios 2, 8 al 9, dice así el apóstol Pablo. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Por el favor de Dios gratuito que acabamos de leer. Por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. María tenía fe en Dios, le creía a Dios. Cuando usted y yo creemos en Dios, entonces recibimos la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ni siquiera la fe nace en nosotros, Dios la coloca para que le creamos. Y sigue hablando el apóstol Pablo, pues es don de Dios, la fe es regalo de Dios. Y dice, y no por obras, con una razón, para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda decir, es que yo me gané esto delante de Dios. Querida iglesia, la gracia fuera por obras dejaría de ser un regalo. Porque sería merecido lo que Dios nos da. Es que yo me lo merezco porque yo hice esto y aquello y aquello. Si la gracia fuera por obras, entonces yo me lo merezco, dejaría de ser un regalo, queridos. Y entonces nuestro ego podría inflarse. Y Dios lo que está diciendo es solo por fe. Y vamos a ver la fe de María. Es solo por fe, no por obras. Esto sí que es importante, hermanos, porque los que venimos de trasfondo católico nos han enseñado siempre que María era la super mujer, súper especial. Y vamos a ver que ella es especial por la gracia de Dios, porque entre todas las mujeres fue escogida, pero no por las obras que ella ha hecho, sino por el favor de Dios. Y sí es especial, es bendita entre todas las mujeres. Pero sí me hago entender, no porque ella se lo haya ganado, no porque ella hubiera sido impoluta, porque no hay bueno ni aún uno. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Queridos, el Señor no comparte su gloria con nadie, con nadie, con nadie. Así lo dice Isaías 42:8. Si el favor fuera porque ella se lo ganó, o porque yo o usted se gana algo delante de Dios, entonces tenemos de qué gloriarnos. Pero el Señor acaba de decirnos en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y por qué Dios no permite que nadie se gloríe? Porque Él es celoso de su gloria y porque Él no comparte su gloria con nadie. Esto lo dijo en Isaías 42:8 el Señor. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. La Iglesia Católica erróneamente enseña que María es la fuente de gracia, la dadora de gracia. Y con esto lo que han hecho es igualarla a Dios. Y entonces hermanos, todo lo que usted oiga, lea, que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios, está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, cuando equiparan a María como dadora de gracia, la están llevando al mismo nivel de Dios. Y acabamos de leer, no lo digo yo, lo dijo el Señor a través de Isaías. Yo soy el Señor, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Y como les digo, la equiparan a Dios denominándola como la fuente de la gracia. Y por esta razón, hermanos, es que han hecho de María una pecaminosa idolatría. Han hecho de María una pecaminosa idolatría. ¿Por qué pecado? Porque se sale de lo que Dios quiere. No compartir su gloria con nadie. Y por ignorancia, muchos han aceptado esta herejía. Y digo ignorancia, ¿por qué? Porque no leen las Escrituras. Porque solamente aceptan lo que el del frente diga.
Por eso, queridos, aquí en Salvados por Gracia, insistiremos en que todos tengamos Biblia y lean las Escrituras y las traigan al culto también. Por ignorancia muchos han aceptado esta herejía y por ello la importancia del estudio juicioso, hermanos, de la palabra para conocer la verdad de la Biblia. Sigamos avanzando, capítulo 30 al 33, ya hemos visto las señales que se están cumpliendo. Hemos visto que ahora Gabriel le ha dicho a María, salve, alégrate, llena eres de gracia, y ahora hemos entendido realmente. Y ella se ha asustado por las palabras de él. Y entonces el ángel le dice, María, no temas. María, no temas. Y aquí está la razón por la cual María no debía tener miedo. Porque mire, acá confirma, hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás, quedarás embarazada, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Recuerden lo que aprendimos la vez pasada. El hombre judío era el que le colocaba el nombre al niño. Pero aquí es Dios. Y le llamarás Jesús. Este será grande. Observen que cuando el ángel habla con Zacarías sobre el hijo que va a tener, le dice que él va a ser, es decir, Juan el Bautista va a ser grande entre los hombres. Pero a Jesús le dice que va a ser grande. Ahí hay una diferencia, no entre los hombres, por encima de los hombres. Y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Cuál era la señal? Que él iba a ser el rey. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Un reino eterno, un reino eterno. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. No tengas miedo, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y la nueva versión internacional, que por ahí la deben tener, dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. No dice, te has merecido. Aquí confirmamos lo dicho anteriormente. María fue favorecida por la gracia de Dios, de la misma manera como Abraham halló gracia cuando adoraba a otros dioses. Abraham era un idólatra, pero en medio de su idolatría el Señor lo escogió. No lo merecía, ¿verdad? Y lo escogió para ser, ¿qué? El padre de la fe. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo a Abraham. María recibió gracia del Señor y fue favorecida como lo fue Moisés, aunque él fue un asesino. Moisés mató a un egipcio, ¿lo recuerdan? Salió huyendo y allá en el desierto el Señor lo escogió, ¿para qué? Para salvar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, y lo sacara y lo llevara fuera de allí. María recibió gracia como la recibió Abraham, como la recibió Moisés y como la recibió usted y como la recibí yo, sin merecerla, sin hacer nada para ganarla. Solamente fue un favor voluntario de parte del Señor. Un día Él nos otorgó su gracia para salvarnos, sin ninguna obra buena. Sin ninguna obra buena. Si usted aún no se ha vuelto a Dios, también puede hallar gracia delante de Dios colocando su fe en Jesucristo, sin hacer absolutamente nada. Fue lo que le pasó a María. María halló gracia en Dios y siendo virgen tendría un hijo cuyo nombre Dios lo dio, Jesús. Este nacimiento virginal confirma la deidad de Jesús, que realmente Él era Dios. Recuerden que en aquella época, y lo hemos visto, ¿no? Algunos dudaban, y hoy todavía dudan, de que Jesús era hijo de Dios. Los testigos de Jehová, para ellos Jesús es un Dios, un Diosito con D pequeña, pero no el Hijo de Dios. Y este nacimiento virginal lo que confirma es que Él realmente era divino, era Dios mismo. Este nacimiento confirma eso. Él sería un ser muy especial,
El ángel le dice, será grande, será grande. ¿Y cuáles son las características que el ángel le da a María para mostrar la grandeza de Jesús? Ahí la vemos. Lo primero que le dice es que será hijo de ¿quién? Llamado Hijo del Altísimo. Si bien su padre adoptivo era José, su verdadero padre fue ¿quién? Dios, Dios Padre, el Altísimo. Y esto está confirmado que quien nacería sería hijo de Dios. Es Isaías, disculpe, el mismo Isaías dijo, por tanto, en el 7:14 Isaías, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso él le está diciendo el ángel a María, y será grande, llamado Hijo del Altísimo, Dios con nosotros. La otra señal que le da de que él va a ser grande, y así lo fue, es que le dará el trono de David y reinará por siempre. Jesús, queridos, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia lo asegura en Filipenses 2:10, al nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Recuerden que esto fue escrito en época de ¿qué? De reyes. Y ante el paso del rey y la presencia del rey, ¿qué hacía la gente? Se arrodillaba. Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes, y lo confirma él mismo, Filipenses, que al nombre del Señor se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, es decir, los ángeles, de los que están en la tierra, es decir, todo hombre, y de los que están debajo de la tierra, los ángeles caídos y demonios. Todo absolutamente. Voy a parafrasear algo que dijo el pastor John MacArthur en una prédica. O usted dobla sus rodillas y se humilla voluntariamente ante el Señor mediante la fe para vida eterna, o un día las tendrá que doblar obligado por el juicio venidero para muerte eterna, porque usted en vida no se arrepintió de sus pecados ante el Salvador. Todos, creyentes y no creyentes, doblaremos las rodillas delante de Dios. O lo hacemos voluntariamente en fe, o las tendremos que doblar delante del Rey cuando venga en juicio para dictar la condena. En cada uno de nosotros está la decisión. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo del Altísimo. Porque Él es el Hijo del Altísimo. Y la pregunta es, ¿sus rodillas se doblan delante del Señor? Eso habla de ¿qué? De humillación. Pero es que nos han enseñado que humillarse es malo, ¿cierto? Y nuestro ego es tan grande que ni siquiera delante de Dios nos queremos humillar. Ahí en el versículo 14, a diferencia de Zacarías, porque Zacarías dudó, y Zacarías lo que pidió, como vimos ahora, fue ¿qué? 18, él pidió fue ¿qué? Seguridad, ¿no? Zacarías, cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, le dice, ¿y cómo podré estar seguro de esto? Dudó grandemente. Él pedía seguridad del milagro. En cambio, María no dudó. Cuando el ángel le habla, escuchen en el versículo 34 lo que María le dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Mire que Zacarías pidió seguridad. ¿Cómo puedo tener seguridad de que sí se va a dar el milagro? María no pide seguridad. María dice, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la forma? Yo no conozco varón. No he tenido relaciones todavía. Hay una diferencia grande allí. María no dudó, sino que se asombró y preguntó por la forma como ella, siendo virgen, podría quedar embarazada y tener un hijo. Son dos cosas diferentes. Recuerden que ella era una niña de 12
o 14 años, muy ingenua. Queridos, podemos tener dudas de la forma como Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas, pero jamás de su poder, jamás de que Él lo puede hacer. Tenemos que confiar en Dios porque para Él nada es imposible. Podemos tener dudas de cómo lo va a hacer, eso es pasable. Porque cuando dudamos de que si Él lo puede hacer, pasa lo de Zacarías. A Zacarías lo dejó mudo. Entonces podemos tener dudas, Señor, yo no sé cómo vas a hacer esto en mi vida, pero yo confío en que tú lo puedes hacer. Versículo 35. ¿Qué le dijo el ángel frente a la pregunta a María de ¿cómo puede ser esto? Yo soy virgen, no he conocido varón. El ángel le respondió y le dio la respuesta, le dijo cómo iba a ser. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué ven ustedes en ese verso? La Trinidad. Observen, el Espíritu Santo vendrá sobre María en el poder del Altísimo y concebirá un hijo que se llamará Hijo de Dios. Jesús tenía que ser totalmente hombre y totalmente Dios para poder cumplir su misión. Tenía que ser totalmente hombre cuyos genes vendrían ¿de quién? De María. De María. Porque una de las cosas que pudo haber pasado es que de un momento a otro apareció Jesús, ya adulto, ¿cierto? Pero entonces no hubiera cumplido con poder ser totalmente hombre. Y vamos a ver por qué la importancia de que Él tenía que ser 100% hombre. Pero Él también tenía que ser totalmente Dios. ¿Mediante qué? Dios Padre en el poder del Espíritu Santo. A través de María, ser totalmente hombre. Y a través de ser, por el poder del Espíritu Santo sobre María, quedar embarazada, venía siendo de la misma naturaleza de Dios. Un hijo siempre es de la misma naturaleza de su padre. Un nacimiento santo donde se hizo presente la Trinidad, sin la mancha del pecado. Por eso tenía que ser 100% Dios, porque recuerde que tan pronto Adán y Eva pecaron, dice el apóstol Pablo que todo eso descendió a través de los hombres y todos los hombres quedamos condenados, hombres y mujeres, obviamente la raza humana quedó condenada al pecado. ¿Cómo hacer que eso no trascendiera al niño, a Jesús? Con un nacimiento virginal, milagrosamente a través del Espíritu Santo, sin pecado. Y aquí aclaro algo, el sin pecado es Cristo, no María, sin pecado concebida, ¿no? ¿Recuerdan que eso nos lo enseñaron? Eso no es cierto, porque el mismo apóstol habla que por uno entró el pecado a todo el mundo y todos quedamos en pecado, no hay bueno aún ni uno, todos muertos en delitos y pecados. El santo es Cristo. Mediante Dios Padre, quien lo engendró a través del poder del Espíritu Santo en una mujer virgen. Un nacimiento santo donde se hizo presente, como les digo, la Trinidad, para que no llegara el pecado, la mancha del pecado por causa de Adán, que condenó a toda la humanidad a la muerte eterna en el infierno. Tenía que ser un nacimiento divino, ya que ningún hombre puede cumplir la ley que demanda Dios. Recuerden una cosa. Dios dio la ley a través de Moisés y esa ley tenía que ser cumplida en su totalidad. Quien no cumpla uno de los mandamientos de la ley, muerte. Pero Jesús tenía que ser un hombre que pudiera cumplir la ley para poder ir a la cruz. Y la única manera de que podía cumplir la ley era siendo un hombre santo y por eso hijo de Dios. Tenía que ser un nacimiento divino. Jesús cumplió en la totalidad toda la ley como un hombre, como ser humano. Pero también tenía que ser hombre ¿para qué? Para poder morir. Como Dios, Dios nunca muere. Tenía que ser hombre para poder morir en la cruz y ser ¿qué? Sacrificio perfecto para Dios. Recuerden por qué. Porque recuerden que en el templo cada uno tenía que de manera periódica venir al templo con un cordero perfecto para ofrecerlo a Dios por sus pecados.
pero luego tenía que volver porque siempre pecaba. Parecido a lo que nos ocurría en la Iglesia Católica. El hombre se confiesa, sale, comete pecado y vuelve y confiesa dentro de 8 días. Ningún sacrificio era capaz de limpiar el pecado del hombre. Por eso Jesús se hizo hombre y cumplió absolutamente toda la ley para que Él, siendo el Cordero Santo de Dios perfecto, pudiera ir a la cruz y ser inmolado como ofrecimiento por todos los pecados de la humanidad a Dios. Tenía que ser hombre para morir en la cruz y sufrir allí la ira de Dios que merece todo pecador como usted y yo. Jesús también tenía que ser Dios, ¿para qué? Para que su santidad, cuando Él sufriera la muerte en la cruz, fuera imputada ¿a quién? A los pecadores. Como pecadores jamás podríamos estar en la presencia de Dios. Así es de que en la cruz, ¿qué ocurre? Jesús muere como hombre, es tratado como pecado, aunque nunca cometió pecado, porque Jesús vio en Él su pecado y el mío. Y su santidad, por ser Dios, es la que Dios ve en nosotros. Eso es lo que se llama justificación. Somos justificados delante de Dios por la santidad de Jesús en la cruz. Y Él pagó, como lo cantamos ahorita, toda nuestra deuda. ¿Ven por qué la importancia de entender esto, queridos? Jesús tenía que ser Dios para que su santidad fuera dada a cada uno de nosotros. A cada uno de aquellos hombres y mujeres que doblan su rodilla delante del Rey y confiesan que son pecadores y que necesitan de su gracia como la necesitó también María. Pero por si fuera poco, Gabriel acaba de decirle, mira, así va a suceder, Dios lo va a hacer de esta manera. Y te voy a mostrar un ejemplo del poder de Dios. Mira a tu parienta Elizabeth. Miren el versículo que sigue. Como quien dice, mira, así lo va a hacer Dios contigo como lo hizo con Elizabeth. He aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. María, así va a suceder contigo. El Espíritu Santo va a venir en el poder del Altísimo para que nazca en tu vientre, sin tener relaciones, un Hijo Santo, Dios, Hijo del Altísimo. Así lo hizo con Elizabeth, tu parienta. Ella que es vieja y estéril, acaba de estar embarazada y ya lleva 6 meses. Es como mostrándole, María, además, mire, ya lo hizo con ella, así lo va a hacer contigo. ¿Y qué sucede cuando nosotros vemos que Dios ha hecho milagros en otras personas? Eleva nuestra fe. Si lo hizo con ella, entonces lo va a hacer conmigo. Y aquí le da la razón Gabriel a María, la razón más poderosa, porque lo va a hacer con ella como lo hizo con su familiar. Versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Si estabas dudando, nada es imposible para Dios. Nada es nada. En Génesis 18:14 ocurrió lo mismo cuando el Señor le dice a Abraham, ya viejo, y a Sara, muy vieja también, que va a tener un hijo. Y Sara entonces como que se ríe, y entonces Dios le da esta seguridad. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti el año próximo y Sara tendrá un hijo. María, aunque era muy joven, debía conocer las Escrituras. Ella joven, pero recuerden que es judía. Y allá a los niños se les enseñaba desde pequeños las Escrituras, cosa que hoy no estamos haciendo. María en su corta edad ya conocía las Escrituras, así es que ella debió recordar, por un lado, todas las señales del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo en ella. La señal de que sería en una virgen, que sería llamado Emmanuel, que sería en Galilea, que sería rey descendiente de David.
María conocía las promesas que Dios ya había cumplido. Ella debió recordar lo que los profetas habían dicho. Y entonces ella pudo cerciorarse que para Dios nada es imposible. Y entonces, ¿esto qué le dio a ella? Plena confianza. Versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. ¿Ven? La que tenía de susto, termina: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Mis dudas fueron disipadas. Para ti nada es imposible. Nada es imposible. A pesar de algo, María estaba comprometida, ¿recuerdan? Tenía que esperar 1 año a que volviera su prometido y casarse. Si ella parecía embarazada antes de casarse, por un lado José la podía abandonar. ¿Qué pasó aquí? Está embarazada mi prometida y yo con ella todavía no he tenido relaciones. Pero lo más grave no era eso. La ley judía decía que quien cometiera adulterio es relaciones con alguien que no es su esposo, que quien cometiera adulterio sería matado a piedra, sería apedreado. Mire el riesgo de María. El riesgo de María de ser abandonada por su prometido, pero por otro lado de ser lapidada. Y sin embargo ella, en medio de todo eso, confió ¿en quién? En Dios. He aquí tu sierva, haz como tus palabras han dicho. Nosotros no cometemos estos ruidos tan altos, pero nos abstenemos de hablar del Señor. No hablamos de Él. No nos la pidan a piedra, pero nos da miedo que nos la piden cortándonos las amistades. He aquí tu sierva, Señor. Puedo llegar a ser apedreada, pero yo confío en ti. Es lo que está diciendo. Porque para ti nada es imposible. Querido, cierro con esto. Hemos visto la promesa cumplida del Mesías. Dios cumplió mediante un acto sobrenatural en la joven virgen. Dios Hijo se hizo hombre. ¿Cuál es la razón? Por amor. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo el que cree en Él no muera, pero tenga vida eterna. Dios cumplió en esta virgen sus promesas, la promesa del Mesías por amor a un mundo que detesta a Dios, por amor a un mundo que cada vez quiere negar la existencia de Dios, por amor a un mundo que se deleita en pecar. Dios envió a su Hijo a nacer en este mundo corrupto para que luego Él muriera en la cruz y así el inocente pudiera pagar los pecados que Él nunca cometió. Para que el inocente pagara por el culpable. Entre esos está usted y estoy yo. Y la pregunta que les dejo es: ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esta verdad? ¿Qué va a hacer con lo que Dios hizo con su Hijo en la cruz? ¿Se rendirá a la voluntad de Dios como lo hizo María? He aquí tu sierva. Haz conmigo conforme a tu voluntad. ¿O seguirá en su camino? Queridos, es el momento de doblar nuestras rodillas ante el Señor Jesucristo. Mañana puede ser tarde. Meditemos. Tómase allí un momento y ¿qué le ha hablado el Señor? Y hable allí con su Señor. Y si aún no es su Señor, esta es la oportunidad que Dios le está dando para que haya gracia delante de Él. ¿Cómo va a vivir de aquí en adelante? ¿Haciendo la voluntad de Dios?